Bueno, vamos a empezar ya que nos logramos acomodar para las dos últimas actividades que tenemos de este congreso. Y tenemos ahora a Norma Medero. Ella viene de LISA, que es la Universidad de las Artes de Cuba. Ella se ha especializado en el área de estética. Bueno, lleva toda la vida trabajando con artistas visuales, bailarines, de teatro, los de música. En alguna época también fue de con los de cine. Y también trabaja en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, en un grupo de investigación que se dedica también a la estética. Entonces, y un grupo de una compañía independiente. Para nosotros sería una compañía independiente de danza, bueno, teatro, de arte, porque hacen de todo, exactamente. Entonces, pues los dejo con Norma. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar. El público mayoritario es artista, pero hay especialistas de otras áreas también. Este es un tema que lo he pensado y ha sido pensado en general, aunque el arte fue el motivo para penetrar en estos fenómenos de la actualidad y poder dar una respuesta a ellos desde la docencia del arte. Se trataba de enfrentar tres problemas. Uno, ¿qué ocurre a lo largo de todo el siglo XX con el capitalismo, desde finales del XIX hasta hoy? ¿De qué va el proceso de estetización de la vida y la experiencia? ¿Cómo abordar el problema del territorio hoy? ¿Y en qué medida tener estos emplazamientos claros nos permite también penetrar en los procesos del arte, que desde hace mucho tiempo dejan de estar en lo alto para sumergirse en el mundo de la vida, también a lo largo de todo el siglo XX? El tema es el cuerpo, que creo que para nadie es una sorpresa saber que no hay una definición de cuerpo, que pueden existir tantas definiciones del cuerpo como miradas existen sobre el cuerpo. Desde dónde miro, qué miro y hacia dónde miro. Eso fue lo primero que determinamos. Que miro, desde dónde miro y hacia dónde voy a mirar. Entonces, evidentemente, y eso ya se ha abordado suficientemente a lo largo de estos 4 días, el cuerpo está conceptualmente presente en toda la historia del pensamiento, pero, como vamos a ver, es a partir del cambio cultural que alcanza una importancia y pertinencia mayor para la teoría y para las prácticas. ¿De qué va el cambio cultural? Para empezar por ahí. El cambio cultural no es otra cosa que el proceso que se produce en el que se da un acercamiento funcional entre la economía y la cultura. Ya la cultura tampoco queda en lo alto y la economía en lo bajo. Se produce un proceso de acercamiento porque justamente la cultura está produciendo determinados productos que son consumidos y que son hechos para el consumo. De ahí que el capitalismo cultural lleva implícito determinadas estrategias económicas
de orden simbólico, desde lo espectacular con fines de consumo. Esto empieza desde principios del siglo XX, se hace muy evidente con todo el proceso de publicidad que se lleva a cabo durante el fascismo, y a partir de ahí todos sabemos lo que sucede. Se trata de la construcción desde el poder del capital de cambios de sensibilidades que se expresan en gustos, preferencias, valores e ideales. Estamos hablando de nuevos signos y símbolos que producen determinados significantes. Se dirige la mirada hacia determinados focos en particular. Se trata de que impacta la forma de representación y de percepción de los sujetos sociales. Se trata de que hemos transitado a una sociedad donde lo que predomina es la incertidumbre para decidir nuestros propios agenciamientos y sentidos de pertenencia. Después voy a explicar con la estetización por qué. Y vamos a seguir hablando de modelos de formación normalizados, reglamentados, instituidos, asimilados, descontextualizados, en el caso nuestro, en particular en el caso de Latinoamérica, descontextualizados, pero en general ajenos al existir común, ajenos al hombre común. Sintetizando esta primera parte, nada más que para que se den una idea, el capitalismo definitivamente ha producido un cambio estructural de orden cultural a escala global, que entre otras razones se asienta a partir de una colisión funcional. Fíjense que es funcional, no quiere decir que deje de existir la cultura y la economía, y que es funcional entre economía y cultura. O sea, se produce un movimiento de la cultura hacia la economía y de la economía hacia la cultura. Las prácticas y los discursos pueden aparecer ahora difuminados en sus fronteras tradicionales. Sociedad actual está caracterizada por el descentramiento, la incertidumbre, el descentramiento. Tratamos de integrar, pero se sigue produciendo esa fragmentación todo el tiempo, aunque se difuminan también las fronteras disciplinares. Eso explica lo que hemos vivido estos 4 días aquí. O sea, estamos mirando desde un bailarín o un actor o un psicólogo están mirando desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología, desde la arqueología. O sea, voy a echarle mano a aquello que me permita sustentar lo que yo estoy tratando de demostrar. E interpelo desde mi objeto hacia atrás y hacia los lados, y tomo aquello que me funciona, me resulta útil para poder sustentar. Ahora, lo que sí es claro es que poner en cuestionamiento los postulados epistemológicos de la modernidad nos va a permitir valorar el cuerpo como objeto de conocimiento. Ya hoy hablábamos por la mañana del cuerpo de conocimientos, del cuerpo, o sea, no solo estamos hablando de las diferentes nociones sobre el cuerpo humano, estamos hablando de que el cuerpo tiene significaciones más allá del cuerpo humano. Tiene significaciones culturales, se habla de cuerpo cultural, Formayor habla de eso en Colombia. Se habla del cuerpo grupal, en el caso de la danza. María del Carmen Mena tiene un texto sobre esto. Ella habla del cuerpo del bailarín, del cuerpo del grupo y del cuerpo del coreógrafo. O sea,
se puede hablar sobre el cuerpo desde disímiles perspectivas y miradas. Ahora, me centré un poco en la danza, porque bueno, la mayoría son de ahí. En el paradigma de la modernidad, el cuerpo es considerado un instrumento dominado por las técnicas de entrenamiento y guarda relación con las leyes de la naturaleza. Se produce la danza desde un extrañamiento corporal lo más alejado de un cuerpo real, aunque la danza moderna va a intentar recuperar la propia esencia del cuerpo, no siempre es logrado a pesar de su determinación por despojarlo de determinados artificios. Esto no sucede hasta después con la danza moderna. Luego, a partir de todo lo que he visto acá, por supuesto yo fui repensando también la referencia. Me voy a detener entonces en los problemas epistemológicos, porque he visto que la perspectiva de todos, desde diferentes ángulos, es esa. Entonces, cualquier propuesta programática que sitúa al cuerpo como foco de reflexión, conceptualización e indagación requiere de una claridad epistemológica, justamente para saber cómo interpelar el pasado para explicar los fenómenos que me rodean y cuál es mi tarea en el presente, pensando hacia el futuro. Esto requiere de una claridad epistemológica que provee el soporte necesario a las comprensiones sobre el cuerpo y lo corporal. ¿De qué trata una... Alejandra, me hace falta agua. ¿De qué trata una perspectiva epistemológica? Tiene que ver con por qué se constituye en una necesidad de nuestra época. Evidentemente se ha hecho visible que hay una crisis de los paradigmas que dominan al saber científico y al sentido común. Eso ayuda a sustentar una crisis de valores y de normas que producen una necesidad de construcción de nuevos paradigmas para pensar y para hacer. Sobre esto se puede estar debatiendo muchísimo rato. Ahora, ¿cómo hacer? Si ya la construcción de una definición no me va a permitir abarcar la variabilidad de formas, de modos en que se presenta cualquier fenómeno o cualquier análisis que vayamos a hacer, ya sea el arte, el cuerpo u otros, entonces tenemos que construir determinadas herramientas que nos permitan penetrar en el análisis de dichos procesos y de dichos fenómenos. Ante eso nos vimos abocadas, que les habla y dos colegas más, que hemos trabajado con todo el amor del mundo y con toda la seriedad del mundo, y estamos abiertos a lo que nos puedan decir para poder seguir enriqueciendo esto. En primer partimos de una mirada desde la estética, pero con una base filosófica e histórica, tanto en historia general como en historia del arte, para poder enfrentar el análisis de fenómenos tan complejos. Nos dimos a la tarea entonces de construir esos emplazamientos y los denominamos coordenadas epistemológicas. O sea, no son definiciones, no voy a encerrar en los términos de una definición ningún objeto, proceso, fenómeno. No es posible en el mundo de hoy, pero sí es posible seguir pensando el arte, por ejemplo, que fue además algo que nos motivó muchísimo. Es posible pensar el arte hoy,
cuando se han roto todas las fronteras, todos los límites, todo, por supuesto que es posible pensar en el arte. Ay, gracias. Y entonces nos dimos a la tarea de construir las coordenadas epistemológicas. Después lo concretamos académicamente. Siempre lo estuvimos pensando académicamente, por supuesto, pero al principio fue más empíricamente. Iba porque mi compadre es matemático y el padre de mis hijos es geógrafo. Y entonces nosotros estábamos dialogando todo el tiempo con personas formadas en las ciencias exactas, personas formadas en las ciencias naturales y, por supuesto, personas formadas dentro de las ciencias sociales y en el mundo del arte. Y tomamos el término coordenada de ahí, porque la coordenada es eso, son líneas que cuando se unen en un punto me dan un lugar determinado, me orientan la mirada hacia ahí. Después entonces nos dedicamos a construir también de qué estamos hablando cuando hablamos de coordenadas epistemológicas. Cuando hablamos de coordenadas epistemológicas, estamos hablando de todo eso que le estoy diciendo ahí. De distinciones, relaciones y oposiciones fundamentales que distinguen la constitución de teorías y la producción de los discursos de los miembros de una comunidad científica determinada, que tienen como base una matriz epistémica. Lógicamente, cada colectivo de investigadores tiene su tema, pero han construido o parte de una matriz epistemológica. En su proceso de construcción subyace una visión del mundo. O sea, la visión del mundo no necesariamente es la misma. Estos son fenómenos que vistos desde Europa tienen una connotación, un significado, vistos desde Latinoamérica tienen otro, vistos desde Norteamérica tienen otro, y quizás vistos desde el Caribe, que también es trópico, tengan otra connotación. Son nociones matrices. Cuando hablamos de coordenadas epistemológicas, estamos hablando de nociones matrices que por su dimensión cognitiva desempeñan la función nociológica y metodológica de fijar una posición y orientar la mirada hacia una dirección. Se visibilizan las coordenadas epistemológicas, nos permiten visibilizar en el pensamiento a través de conceptos y relaciones conceptuales establecidas en un contexto dado. Aunque se construyen con relativa independencia de la práctica, la abstracción como recurso, no son nociones fijas, y lo separé intencionalmente. O sea, se construyen relativamente independientes, porque esa es la visión que hay de la academia. Esa es la visión que hay de la academia. Cuando realmente eso no se puede fijar, sino que se construyen y reconstruyen en su relación con las urgencias mismas de esas prácticas. Nosotros tuvimos la experiencia a lo largo de nuestra trayectoria académica que por un problema ético no puedo hablar de la obra de ningún artista sin un diálogo. Yo puedo hacer mi interpretación de la obra, pero si yo quiero realmente ayudar a sustentar, a dirigir, curar, todas esas cosas, tiene que haber un diálogo con el artista, incluso participar de los procesos de creación. Hay cosas que tienen que pasar por el cuerpo. Y por supuesto yo hice teatro cuando era jovencita, después no lo hice más, ahí está la herencia, pero en Elisa he pasado por mi cuerpo todo. Todo ha pasado por mi cuerpo. Unas veces más delgado, otras veces dentro de los cuerpos voluminosos, pero por suerte el paradigma actual lo admite. De ahí que la primera coordenada que se determinó fue la de visibilidad epistemológica.
Y eso significa asumir una postura que considera la ascensión al foco de interés del pensar teórico de nociones, relaciones, nexos y procesos cuya existencia anterior ha permanecido sumergida en la maraña de relaciones sociales, ya fuera por su propia inmadurez, ya por encontrarse fuera de los horizontes cosmovisivos de la teoría en un momento histórico determinado. Yo puedo interpelar el pasado e interpretar desde hoy el pasado, pero yo no puedo pensar desde el pasado. Se trata, se hace, yo veo que lo hace, y veo también que las cosas se me quedan en el aire, porque no se le puede pedir a una época lo que no le correspondía, siguiendo el desarrollo sociocultural. De ahí que cuando hablamos de visibilidad, estamos hablando que es posible distinguir aquellos problemas que en un momento dado adquieren emergencia, como es el caso del cuerpo. Los problemas del cuerpo y la corporalidad no estaban sumergidos dentro de la maraña hasta hace muy poco, por múltiples razones. Es entonces que se asume tanto en la investigación como en las estrategias de formación y realizaciones de la praxis. Una vez construida esta coordenada, fuimos a construir otras, que fue un proceso de lo más interesante. Nosotros nos dividimos. Alicia iba a mirar el cambio cultural, Maggie las iba a detener en el proceso de estetización y yo me iba a dedicar a los problemas del arte. O sea, tratar de dar una respuesta a los problemas del arte. Y a partir de ahí aparece esto. Cambio cultural, o sea, se hizo visible para nosotros la necesidad de explicar el cambio cultural, el proceso de estetización de la vida y la experiencia. Eso no quiere decir que no haya aproximaciones de otros autores. Nosotros partimos de otros autores contemporáneos con los que hemos tenido la suerte de dialogar. Y el tema de la territorialidad. Y como estamos mirando desde Cuba y desde Latinoamérica, nos dimos cuenta que nuestros saberes están atravesados por la colonialidad. Todos estamos colonizados. Todos, sin excepción, porque así nos formamos. Lo que pasa es que tenerlo ya en cuenta es un buen paso de avance. Dice Boaventura de Sousa Santos, que es uno de los autores que trabaja el tema: las sociedades son la imagen que tienen de sí mismas al verse reflejadas en los espejos que se constituyen para reproducir las identificaciones dominantes en un momento determinado. Vamos a ver cómo detrás de cada uno de los atravesando cada uno de los procesos, desde abajo o desde arriba, está el problema de la colonialidad. Por debajo de la ley mercantil, el desarrollo del principio mercantil del que hablaba Marx en su momento y que nos permitió tener una base para poder avanzar en el análisis de lo que nos ha tocado a nosotros hoy. En mi caso apareció actualidad, me costó un trabajo increíble. Actualidad no en tanto lo actual y también, no en tanto lo novedoso y también, no en tanto vigencia y también, porque asumí actualidad de la energía de Aristóteles. Cuando fui rastreando los momentos, no de manera lineal, cuando fui rastreando los momentos en que anteriormente se había hablado
de la noción de actualidad, porque yo choqué con un texto de un sacerdote español que tiene muy buenas obras también, Javier Zubiri, que habla de cómo se produce el conocimiento sentiente. Él me dio las claves y además habla de actualidad también para elegir ir a tomar la actualidad de Aristóteles, por supuesto, estableciendo un diálogo y estableciendo una distancia, porque en el sentido en que lo vio Aristóteles no es en el mismo sentido en el que lo vio la filosofía de Dios. Mi formación fue marxista, por tanto hacía énfasis en la parte material. Lo que pasa que por intereses personales yo siempre fui una espiritualista, y en la universidad lo decía así mismo. Lo que pasa es que tuve un profesor de filosofía muy bueno y me decía que yo no tenía problemas, porque en Cuba se decía problemas ideológicos. Y él me decía, yo tengo problemas ideológicos porque yo esto, pero yo creo en Dios, pero yo esto. Pero era honesta, ¿no? Y él me decía, no, tú no tienes problemas ideológicos, tú tienes falta de convicciones ateas. Me quiso defender la verdad. Bueno, cuando hablamos de actualidad entonces, estamos hablando de una postura epistemológica que asume que las prácticas culturales resultan de un acto actuante en lo conceptual, lo simbólico, lo factual y hasta en lo virtual. Todos esos son cuerpos, todos esos son mundos. Por lo que la búsqueda epistemológica debe actualizarse permanentemente, superando la visión que coloca a los procesos fuera de su espacio, su tiempo y su historia, sin absolutizar nociones y modelos culturales. Es fatal. Es fatal porque tenemos esa tendencia eurocéntrica de establecer los discursos por encima de la realidad que estamos viviendo. Y dentro de un mismo modelo cultural pueden haber diferentes posiciones. Actualidad entonces resultó un enclave metodológico que revela un desde dónde miro y un hacia dónde miro. Es un enclave metodológico que me permite captar el tiempo instante, así mismo, sí, no es tiempo fácil, el tiempo instante de cada acto y sus acciones. O sea, tratar de verlo en movimiento, no estático, es imposible verlo de manera estática. Y tiempo de su realización. Desde ahí recoloca la mirada en la construcción de la socialidad actual, entendida como territorialidad diversa, sin renunciar a los hitos del devenir de teorías y prácticas simbólicas a las que interpela críticamente desde hoy. Sin dudas, se trata de un concepto procesual y relacional que implica asumir la inagotabilidad del pasado desde la infinitud del presente. Es lo que proponemos. Y esto se nos hace visible en esa necesidad de construir nuevos paradigmas del saber a partir del estudio de la danza posmoderna. A eso también me llevaron mis alumnos, dentro de ellos la profesora de ustedes. Los alumnos también te van llevando. Está trabajando el tema del poder. Ustedes saben cómo es cómo funciona el arte. Entonces vamos no me queda otra que sumergirme en Foucault y en todo lo que viene. Aquella me dice que va a estudiar las danzas postmodernas, entonces no me queda otra que tratar de conocer todo lo más que pueda
de la posmodernidad, de establecer las relaciones y además de sentarme a ver lo que está pasando con la danza. Lo que está pasando es que hay una gran diversidad en los diferentes modos de hacer y pensar el cuerpo en la danza. Danza teatro, danza busto, el video danza, las instalaciones coreográficas, etc. El cuerpo amplía su presencia y variedad en tanto coexisten y se incluyen en el hecho escénico todo tipo de danza, que fusionándose, contaminándose, mezclándose, desdibujan las fronteras de la creación y los modos de presentación. No de representación, de presentación. La danza contemporánea no solo se contentará con el tradicional espacio teatral, sino que invade otros espacios como las plazas, las calles. En Cuba se da un evento bien importante que es danza callejera. Bien. ¿Qué pasa? Que hay un proceso que está minando el arte. Eso tiene que ver con un contexto. El arte se va autotransgrediendo a sí mismo a todo lo largo del siglo XX, pero porque hay una estrecha relación del arte con la vida, del arte con la sociedad, se tenga en cuenta o no. Se tenga en cuenta o no, eso sucede de esa manera. Cuando la publicidad hace boom, aparece, ¿quién aparece a ver? A tu lado. Antes había aparecido Duchamp y otros, y aparecieron toda una serie de movimientos que tienen que ver con el sentido ético del arte, de dar respuesta a determinadas problemáticas desde la creación. No es porque ellos lo piensen así, no es porque yo diga, ahora yo voy a resolver tal problema. El tema es que estoy viviendo una realidad y yo soy un cuerpo dentro de ese otro cuerpo social y reacciono ante eso. Y el arte tiene ese mérito, el mérito de desocultar problemáticas humanas, pero también problemáticas sociales y culturales. Y esto está determinado por un proceso que está atravesando la vida, que por una parte escamotea los lenguajes del arte y por otra parte el arte también se apropia de estos procesos y tiene que ver con el proceso de estetización. Hay quien habla de la estetización como el rápido fluir de signos, es la saturación de imágenes, a partir de todo eso, y dándole continuidad al pensamiento marxista, porque Marx no me permitió explicar lo que estaba pasando hoy. Marx me dio una Marx, que además se la da no al que tenga formación marxista, a cualquiera, porque fue el individuo que estudió a profundidad la sociedad capitalista de la era industrial. Fue quien develó el principio mercantil. Fue él todas esas cosas. Fue quien habló de fantasmagoría refiriéndose a la mercancía. Luego estamos hablando de un proceso de desarrollo de la fantasmagoría. Estamos hablando de un proceso de desarrollo de la ley del mercado, porque ya no es, el fin no es otro que el consumo, es el fin es el consumo, y eso lo vio Martí en el siglo XIX en Estados Unidos. Y justamente la tesis de Alicia fue esa. La tesis de Alicia tuvo que ver con Martí como antecedente y alternativa a el cambio cultural, a la industria cultural. O sea, él alertó desde su tiempo, y en las escenas norteamericanas eso se ve súper claro.
Luego, estamos hablando del reconocimiento teórico de la existencia y protagonismo de relaciones estéticas en todo el tejido de lo social. Si es para consumir, me tiene que gustar. Lo tengo que desear. Y eso tiene que ver con el texto. Nunca antes había tenido tanto protagonismo la estética como en estos tiempos. Luego, la estetización trata de abarcar un fenómeno como este, para el medio. Ese es el mundo nuestro. Hay un autor español, José Luis Brea, que explica el proceso, las etapas de transformación del capitalismo en esta era, y también habla del proceso. Él lo habla desde el desarrollo de la mirada. Él habla del epistema escópico. Hay también un epistema que cambia, porque cambia la mirada. La intención es dislocar la mirada. La intención es que no te puedas concentrar. Esa es la intención, justamente, con esa saturación de imágenes por doquier. Eso se los dejo. Yo voy a dejar el PowerPoint, porque si no, no voy a poder seguir avanzando, no voy a poder terminar. Y esta es la sociedad que nos toca. Una sociedad donde tenemos que tener en cuenta que el ser humano viene ya lleno de marcas por todas partes. Buscamos una imagen que significara o que diera el significante de lo que estábamos hablando, y esa imagen es perfecta. Y cómo se darán cuenta, en ese proceso de estetización de la vida, el cuerpo adquiere un protagonismo como nunca antes. El desarrollo de las industrias para el cuerpo sostiene una buena parte del Producto Interno Bruto de cualquier país capitalista. Y estamos hablando de medicina, estamos hablando de cosmetología, estamos hablando. Pensadas esas industrias en función de que el hombre consuma, en función de que el hombre no tenga claro cuáles son sus pertenencias y cuáles son sus agenciamientos. Eso lo vemos por doquier. El modelo de las mujeres con mucho seno, mucha nalga, delgadita, parecen fenómenos. Sí, no hay proporción. Realmente no hay proporción. Pero ¿qué se está promoviendo? La industria, como le llaman, estético, maxilofacial, etcétera, etcétera. Y en conclusión, la estetización no es otra cosa que, partiendo del principio de Marx, las relaciones económicas capitalistas en la época del capitalismo industrial se esconden en las relaciones entre los hombres. Pero en la época actual, la época del capitalismo cultural, esas relaciones se dan entre objetos, entre signos e imágenes. Ahora sí que no vamos a ver, por eso es que las formas son muy sutiles. En la maraña de relaciones sociales, con un proceso de estetización que atraviesa toda la vida, ¿qué es lo que está detrás, debajo de todo eso? Estimulando a un hombre
que tiene que ser feliz, que desea ser feliz, y que ser feliz no es otra cosa que tener, que poseer, etcétera, etcétera. Bueno, estetización. Desde la estetización hay una mirada enfocada al cuerpo, pero hay una tendencia a homogeneizar ese cuerpo, y hay miradas al cuerpo que van de la mano. Esto también nos hace visible el fenómeno del multiculturalismo, de la diversidad, de la sexualidad, que son temas que también se debaten muchísimo hoy. Y por último, la territorialidad. La territorialidad es la expresión teórico-conceptual de la forma de existencia actual de la socialidad, que reconoce diversos espacios-tiempos. Ya no hay un espacio-tiempo lineal, ni podemos hablar del lugar, sino de los lugares. Y por tanto, estamos obligados a cartografiar. Mal, lo que estábamos hablando. Estamos obligados a cartografiar, que significa determinar un lugar, ese espacio-tiempo, y contextualizar e historiar en una forma correspondiente a las transformaciones de las que ya hemos hablado. Esa es la importancia del historiador del arte, del historiador, el encargado de desentrañar qué es lo que pasa a partir de cartografiar, de determinar el lugar, etcétera, etcétera. El lugar es territorialidad contextual. Ya no podemos hablar de territorio, ni físico-geográfico, ni social. La territorialidad es algo que se construye subjetivamente desde que aparece la noción territorio, porque fueron los hombres los que determinaron el espacio que me toca a mí, que te toca a ti, que aquí va a estar aquí va a estar aquella, que este se fue para el otro lado, cruzó el estrecho de Gibraltar y no sé qué, y todo eso. Y cómo pasaron entonces de Europa para América. El lugar es territorialidad contextual, reconocimiento epistemológico de enunciación, representación, simbolizaciones invisibilizadas o visibles. Hay muchas que están invisibilizadas, hay muchos lugares, igual que hay muchos no lugares. Cuando hablamos de los no lugares, hablamos de esos espacios que vamos a encontrar en cualquier lugar del mundo. Aquellos espacios construidos desde la égida del capital que rompen con las concepciones y las estructuras culturales de esos determinados espacios. Ahora, cartografiar me permite situar el cuerpo en contexto, que significa que si por mucho tiempo el ser del sujeto estaba escindido en cuerpo y alma, tu yo determinado por tu pensamiento, hoy el territorio se sitúa más en la parte material. Sin embargo, cuando avanzas te das cuenta que la territorialidad se fija en ese punto complejo que ya no es alma ni cuerpo, es la cosa a la vez. Se va a expresar en estrategias discursivas que dependen de las representaciones de poder. Todo está mediado por el poder en las diversas modalidades de la experiencia subjetiva, identidad subjetiva que lo determina, experimenta, sufre y acompaña. A partir de entender el lugar es posible reconocer y aceptar la diversidad de cuerpos en la vida y en la danza. La danza jugó su papel.
en hacer visible estos problemas, estos fenómenos. Y ahí tienen lo que ustedes saben, eso no vengo yo a explicárselo, pero para que vean la importancia y la validez de poder construir nuestros propios emplazamientos. Es indispensable aceptar que cada quien, me comí aquí, que cada quien, es indispensable aceptar se me fue algo ahí. Bueno, cada quien es un cuerpo. Su cuerpo, conocer sus posibilidades. Muchos bailarines buscan un cuerpo ideal que nunca tendrán. Pretenden hablar a través de otra voz. Y más vale hablar con nuestra voz que ser uno de cuarta hablando con otra voz, porque te imaginas que siempre se van a dar cuenta que no es tu voz. Entonces, para terminar, quiero dejar esto dicho a partir de citar a otros teóricos. El latinoamericanismo lleva a los latinoamericanos a desplazarse hoy por un ambiguo mapa de localidades corridas entre centro, la Academia Metropolitana y la periferia. Los bordes de conflictiva diseminación del conocimiento global elaborado sobre América Latina y de tensional reinscripción de sus enunciados en situaciones locales de confrontación táctica. Las ambigüedades y contradicciones de ese mapa nos exigen repensar más finamente que nunca el valor de cada localización teórica, es decir, la condición de experiencia surgida para cada uno de nosotros del acto de pensar la teoría, insertos en una determinada localidad geocultural a través de la relación construida entre emplazamiento del sujeto, mediación de códigos, entre ubicación de contexto y posición del discurso. Y con esto, no me pasé, ¿verdad? No. Podemos pasar como a una ronda de preguntas, alguien que quiera preguntar, algo. Marta, hablarás un poco más sobre organizar esfuerzos. ¿Qué significa organizar esfuerzos? Significa presentar un modelo y a partir de ese modelo agrupar. Homogeneizar no es otra cosa que igualar, equiparar. ¿Hasta dónde llegaría esa homogenización? Bueno, el modelo americano se disemina por todo el mundo y arrastra a la mayoría. Eso es un intento de organizar, un intento de que el cuerpo nuestro, que somos diferentes al prototipo norteamericano, quiera parecerse a ese cuerpo. Pensaba yo que homogeneizar el cuerpo también era en cuanto a un tipo de relaciones, o nada más de imagen. No, también un tipo de relación. También un tipo de relación. Todo lo que tiene que ver, y estamos hablando del cuerpo en general, o sea, se trata de imponer un discurso, ahora desde Estados Unidos. Por ejemplo, la noción arte que se expande por el mundo entero, la noción arte, que habla de la apertura infinita de sus referentes. Arte es cualquier cosa. Cualquier cosa es arte.
Y efectivamente, cualquier cosa puede ser arte si está pensado por un sujeto que se reconoce artista. Si no está pensado por un sujeto que se reconoce artista, tiene otro significado. Porque lo que sí está claro, que lo que es arte o no es arte, que ya esa no es la pregunta. Hace mucho tiempo, ya la pregunta no es qué es arte, ni siquiera cuándo es arte. Está claro que existen los espacios de legitimación. O sea, para mí, yo establecí en mi tesis que existían 3 razones suficientes para hablar de arte hoy. Existe un sujeto que se reconoce artista, existen las instituciones y los circuitos que legitiman al artista, y existen las convenciones contextuales que establecen los artistas en sus espacios, y desde el hecho de, desde el final, le costó mucho al artista, tuvo que crear la teoría del género para que él lo posesionara socialmente. Al artista le costó mucho trabajo tener un lugar dentro de la división social del trabajo. Le costó muchísimo trabajo. De ahí la teoría del género. La teoría del género es un invento para legitimar al artista. Viva en su momento. Hoy ya tampoco es. Pregúntame, por favor. Esto de cartografía me llama mucho la atención. Hay un autor, Jorge Dubati, no sé qué es de cartografía del teatro, porque hay tantas. El asunto de un mundo multipoético. Cartografía. A mí me gustaría que conversaras un poco más sobre eso, cartografías del cuerpo. Cartografía. Bueno, realmente yo lo que te puedo decir. ¿Qué es cartografía? Yo lo que te puedo decir es que cartografía es establecer los mapas de conocimiento, y situar en esos mapas los focos de interés. Eso es cartografía. Stefan Richter, él dice, yo realmente no soy bueno con la palabra, creo que sí que es muy bueno con la pintura, dice, no podría ser un político, pero en realidad tiene una capacidad de síntesis que es que no he encontrado nada más preciso para referirse a su idea de que no puedo hacer siquiera un trazo fuera de mi época. Es que ya no es ¿Quién puede hacer un trazo fuera de no su se época? puede hacer un trazo fuera de mi No es posible. ¿Quién es ¿Quién? No, lo que pasa es que lo que es difícil de asumir es hacer el trazo. Porque obviamente lo que yo estoy diciendo es que nosotros estamos abocados a construir nuestros emplazamientos conceptuales. Es lo que estoy diciendo. Para eso no se puede dejar de tener en cuenta todo lo que se ha aportado sobre. Pero ya no hace falta tanta historia. Hay miles y miles y miles de libros sobre historia. De la danza, del teatro, de no sé qué, de no sé cuánto. Bueno, en la región centro-occidente mexicana no. Bueno, donde hay ausencia, por supuesto que hace falta historiar. El historiador interpela también la realidad, la interpreta, la analiza. Y para eso es el analista. Para eso existe. Me encanta este planteamiento de las coordenadas epistemológicas, me parece que es muy lindo como para romper esta noción de los cajones, ¿no?, que encierran y que acomodan cosas.
y quisiera como entenderlo mejor, como estamos hablando como de estos cruces, pero de estos cruces de todo, de paradigmas, de fundamentos, lo estoy entendiendo bien. Disciplinares, Ok, de eso estamos hablando. gracias. Si no podemos pensar o hacer un trazo fuera de nuestra época, ¿dónde quedaría la utopía aquí? Ay, por Dios, en mi época. La utopía es mía ahora mismo. La utopía no es mía ayer, ni es mía mañana. La utopía es mía ahora. O sea, parece que vivimos en un mundo donde es imposible hacer determinadas cosas. Por ejemplo, construir nuestros discursos y no reproducir sistemáticamente los discursos ya establecidos, que surgieron para dar explicación a determinados problemas en su momento. Lo que no significa que los olvidemos, porque así es como ha avanzado el conocimiento humano y hemos llegado hasta aquí. Si no fuera por Marx, nosotros no hubiésemos podido hacer el análisis de la ley mercantil, de la fantasmagoría, y asumir que las relaciones entre los hombres se esconden las relaciones entre objetos en y entre imágenes. Y que lo que nosotros vemos son las relaciones entre imágenes. Por tanto, es una utopía que pueda existir un pensamiento latinoamericano sólido, nuestro. A eso convocaba el Congreso. Yo quiero como hacer como dos aportes. Uno tiene que ver con esa idea de la obra, y la obra, ¿no? Cuando hablabas acerca del tema del genio, ¿no? Y cómo se creó la imagen del genio para plantear una idea de trascendencia, ¿sí? Más allá. Y cómo esa idea de trascendencia es reemplazada por la idea de existencia. Por eso ya no habla del genio, sino que habla uno de la existencia del aquí y del ahora. Y lo otro, que digamos que un poquito tiene que ver con el tema de si realmente hablaríamos de coordenadas, o podríamos de pronto inclusive hablar de vectores, de una vectorización epistemológica. Tendría que pensar un poco. Sí, o sea, donde no sea como el punto de cruce, sino porque el vector nos habla también de una potencia, una dirección, y así, de un punto también de salida, un punto de llegada, ¿sí? Pero eso que estamos planteando también. Sí, por eso, es como, de pronto no sé hasta qué punto podemos cambiar coordenada por vector, o sea, es una posibilidad, ¿no? O sea, como, en ese sentido de aporte, no tanto como decir que no es coordenada, sino sumarle de pronto a ese concepto de coordenada, el concepto de vector, que creo que también es fundamental. No son como esos dos puntos más como aportes que... Gracias. Lo pensaré. Y lo asumiremos. Así como se desarrolla y se enriquece. No significa que tenga respuesta para cada pregunta. Hay preguntas que me van a servir para pensar, para seguir pensando. Quería saber si tú, bueno, si sabes, yo creo que sí, ¿en qué tanto está trabajando en congruencia con estas coordenadas epistemológicas ELISA, en cuanto a las técnicas que usan para la enseñanza del arte? Bueno, felizmente, quienes saben, ha sido por años la profesora de estética de la Facultad de Danza. Estoy en el comité académico de la maestría. Muchos de mis aspirantes han sido de danza. O sea que están muy al tanto de esto y además se lleva a cabo en la práctica. Alejandra tuvo que construir sus emplazamientos para poder sustentar sus ideas. Por ejemplo. Aquí tienes una egresada de... Lo que sí sucede es que en Cuba no todo es ELISA. Claro.
Hay otras escuelas, hay una fractura un poco en la danza en particular, entre el nivel elemental y medio, que funcionan más bajo un paradigma más de la danza moderna, y en ELISA, en donde ya se está estructurando de otra manera, pero también porque la parte de danza en ELISA yo fui la primera generación de curso regular, digamos, entonces es mucho más nuevo y por lo tanto no trae la carga de toda la tradición arriba, así que se pudo inventar a partir de todas estas reflexiones. Entonces, por eso es particular, que es un poco lo que nos ha pasado aquí a nosotros en nuestra escuela. No traemos cargando ningún fardo, inventamos lo que nos dio la gana hacer. No, y además nosotros también nos hemos ido superando al mismo tiempo en que vamos formando generaciones. Es estar abierto, el conocimiento es infinito. Y de lo que se trata es de estar abierto, de aceptar que no tengo la respuesta para todo. Ni para siempre. Ni para siempre. Yo pienso que el camino del conocimiento es un camino de humildad. Sin humildad no se llega muy lejos, porque se llega hasta un punto y de ahí no se puede pasar. Lamentablemente. Es que yo no le doy una territorialidad al cuerpo, es que el cuerpo es territorialidad. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpa. Perdón, que en términos de cuerpo, ¿qué significaría darle una territorialidad al cuerpo? Yo no le doy una territorialidad al cuerpo. El cuerpo es una territorialidad. El cuerpo es un lugar. Y tampoco podemos hablar de un cuerpo, sino de muchos cuerpos que ocupan lugares diferentes dentro de ese territorio. Entonces, en ese sentido, sí cabría la posibilidad de hacer una cartografía. Claro, claro, sí se puede hacer una cartografía del cuerpo. Obvio. Por eso estoy llamando a la necesidad de cartografía. Bueno, solo como comentario, en realidad hace como 3 años, 4 años, justo en uno de los eventos del cuerpo que se llevó a cabo en Iztacala, en la FES Iztacala, se presentó una maestrante, me parece, doctorante Claudia Mayarino se llama, es de Colombia justamente, y ella ya está haciendo la cartografía en Latinoamérica. Se ha dedicado a rastrear toda la literatura publicada en todos los países que se pueda, los eventos organizados, las ponencias presentadas y empezar a cartografiar las tesis, o sea, las tesis, digamos, los argumentos, los principios y argumentos. Y hasta ahora tiene su blog, su página, pero ya está empezando, digamos, a subir la información que ha cartografiado. Es muy semejante, digamos, a la tesis de la doctora. Sí. Bueno, si los norteamericanos estamos como construyéndonos a partir desde esta alteridad con Europa, entonces, ¿desde dónde tendríamos que partir para construir un cuerpo propio, ¿no? Que no esté homogeneizado con el europeo? Porque tengo entendido que esta alteridad es como apropiarse de eso europeo y después como expresarlo, pero ya a nuestra forma, ¿no? Como apropiado ya. De eso se trata cuando digo que hay que interpelar la teoría y la práctica de tiempos pasados y de tiempos presentes. A eso me refiero, por supuesto,
que no se trata ahora de encerrarnos, todo lo contrario, se trata de abrirnos y de ser responsables, de dar respuesta a nuestros problemas, que no son los mismos. Yo he estado en Europa, soy cubana, he estado en Norteamérica, ahora tengo residencia, un tiempo en Norteamérica, un tiempo en Cuba, y te digo, mi amor, que las realidades son muy diferentes. Muy, muy diferentes. Bueno, lo mío es más querer indagar un poco en este término de estetización, viéndolo así como ya la relación entre imágenes, símbolos, ya no entre hombres y objetos. Quiero entender un poco más esa parte. Bueno, de cómo ya es esa la verdadera relación económica, actual. Necesitas un curso de economía política de capitalismo. Y no te lo puedo dar. Porque hay que conocer el capital de Carlos Marx para entender qué significa relaciones de producción, fuerzas productivas, para poder entender que la mirada no está puesta en el objeto, sino en el sujeto, que son los hombres, cómo esas relaciones son superadas o invisibilizadas por otro tipo de relaciones. Es complejo, es imposible. O sea, yo parto también del supuesto de que existe un conocimiento, te insto, porque además significa entender dónde estoy parado. Tú conoces perfectamente el principio mercantil del capitalismo, porque tú vives en él. Tú lo conoces perfectamente. Sintetizándote, poniéndote así. Llegó un momento en que existían medios de producción y fuerzas productivas. Tiene que ver con los albores del capitalismo. Cuando el hombre dejó de ser siervo, ya había dejado de ser esclavo, dejó de ser siervo para convertirse en un hombre jurídicamente libre. Solamente jurídicamente libre, como todos nosotros. Todos nosotros somos jurídicamente libres y todos nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo. Nos pagan por nuestra fuerza de trabajo, ya sea trabajo manual o trabajo intelectual. ¿Ok? Eso significa ocultar las relaciones entre objetos por relaciones entre hombres. Significa que tú estabas produciendo objetos directamente para el consumo. Pues hoy se consumen las imágenes. Mucho más que los objetos. Se consume mucha más publicidad. El cable, el teléfono, hay toda una red que apunta hacia allá. Eso en síntesis. Que se vayan a una residencia en Cuba. No, déjame decirte que lo que te estoy hablando se estudia en Canadá. Mi hija estudió en Cuba y estudió en Canadá. Y en Canadá tuvo que leerse el capital en inglés. Pero aquí hubo el Wenceslao Roses, que hizo las traducciones del Capital, y había Eduardo Botas en la Facultad de Economía daba una clase magistral sobre el Capital.
Claro. momento no lo sé, pero... No, yo estoy hablando de este momento, en este momento, en Canadá se estudia el capital. Pues aquí debe de haber, pero ya no como, vamos, es que en una época en la que uno en el metro compraba en el Fondo de Cultura Económica, en el metro, había un giradero donde tú comprabas tu capital. Es que no se puede obviar a Marx, independientemente de que te afilies al marxismo o te alejes del marxismo. Es imposible obviarlo. El Fondo de Cultura Económica. ¿Alguien más? Yo nada más para como comentario, para agradecer la presentación que nos estás haciendo, porque ahora me parece que cumple justo con lo que sería el cierre. Yo generalmente les comento a mis alumnos que la idea no es encontrar tanto conclusiones, la idea es empezar a generar interrogantes que puedan ser, digamos, como las que generan la iniciativa de ir a buscar. Entonces, en esos términos, la realidad es que la tarea que presentas es una tarea compleja que no puede tener una respuesta ni siquiera a mediano plazo. Es una tarea muy compleja, porque además me parece que no implica solamente el reconocimiento de la colonización, ni siquiera la práctica de la decolonización. Digo, un trabajo que tiene que ver más con reconocer qué puedo integrar de eso que hoy día está siendo criticado y qué puedo integrar de esto que me vive también hoy día, ¿no? Entonces, es un trabajo, la realidad es muy complejo, llámese de cartografía o vectorizar. El trabajo es muy complejo, entonces en ese sentido me parece que cumple certeramente tu trabajo con este cierre de gracias. Les confieso que yo vine preparada, por supuesto. Es un problema elemental del profesionalismo y del respeto. Pero me han tenido pensando y trabajando toda la semana para poder hacer algo digno, medianamente digno hoy. Como se merece el Congreso, ¿no? Y sus organizadores. No podía hacer quedar mal a su maestro.